Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Cenk Torun se casa. Pero lo que su padre dijo sobre la boda dejó a todos sin palabras. El mundo del entretenimiento turco está revuelto con una noticia que nadie se esperaba. El reconocido actor Cenk Torun, conocido por sus papeles en muchas series populares y querido por su carisma, está a punto de dar un gran paso en su vida privada. Sin embargo, lo que ha generado mayor revuelo no ha sido la boda en sí, sino las sorprendentes declaraciones de su padre, Semih Torun. Todo comenzó cuando, durante una entrevista informal con un periodista en Estambul, Semih Torun decidió hablar abiertamente sobre los planes de boda de su hijo. La conversación, que parecía ser casual, tomó un giro inesperado cuando Semih soltó una frase que dejó a muchos desconcertados: "Ben bu düğüne istemiyorum, no quiero esta boda". Los medios se hicieron eco de inmediato. La prensa rosa turca, conocida por no dejar pasar ningún detalle, comenzó a especular sobre las razones detrás de esta afirmación. Mientras tanto, Cenk Torun mantuvo silencio durante varios días, lo que aumentó la tensión entre sus fans y el público en general. Finalmente, Cenk decidió romper el silencio con una declaración en redes sociales: "Hayata herkesin kararlarına saygı duyulmalı. Ben mutluysam, bu yeterlidir". En la vida, hay que respetar las decisiones de todos. Si yo soy feliz, eso basta. Estas palabras generaron reacciones divididas. Muchos lo apoyaron, mientras que otros se preguntaban si había problemas más profundos entre padre e hijo. El equipo del canal de televisión Magazine logró entrevistar nuevamente a Semih Torun, quien esta vez pareció más calmado pero firme en su postura: "Ben sadece onun iyiliğini düşünüyorum. Bu kaseta ona göre değil, solo pienso en su bienestar". Esta chica no es para él. Esta declaración encendió aún más los ánimos. Los seguidores del actor empezaron a investigar quién es la futura esposa de Cenk. Se sabe poco de ella, ya que es una mujer que ha preferido mantenerse lejos de los focos. Lo único que ha trascendido es que no pertenece al mundo del espectáculo, lo cual podría ser una de las razones del desacuerdo familiar. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguran que están muy enamorados y decididos a seguir adelante pese a las críticas. En un evento reciente, una periodista le preguntó directamente a Cenk: "Ailenis'in desteğini almadan bu evliliği gerçekleştirecek misiniz? ¿Vas a casarte sin el apoyo de tu familia?". A lo que él respondió con firmeza: "Hayata kendi yolumuzu seçmeliyiz. Bu benim yolum, en la vida debemos elegir nuestro propio camino. Este es el mío". La declaración fue aplaudida por muchos como una muestra de madurez y autonomía. Sin embargo, la historia no terminó allí. Poco después de esta declaración pública de Cenk, surgieron rumores sobre tensiones no solo con su padre, sino también con otros miembros de la familia. Algunos allegados mencionaron que la madre del actor también tenía reservas sobre la relación, aunque no lo había expresado abiertamente. En redes sociales, los seguidores comenzaron a dividirse en bandos: quienes apoyaban incondicionalmente a Cenk y su decisión, y aquellos que creían que debía escuchar a su familia. La controversia alcanzó nuevos niveles cuando un programa matutino de gran audiencia compartió imágenes exclusivas de una discusión entre Cenk y su padre en un restaurante del barrio de Nianta. Según testigos presenciales, el tono de la conversación fue tenso, y en un momento dado, Semih Torun habría abandonado la mesa visiblemente molesto. Estas imágenes se viralizaron rápidamente, y el tema se convirtió en tendencia nacional. A pesar de todo, los preparativos para la boda continuaron sin pausa. Se filtraron detalles sobre el lugar del evento, una finca lujosa en las afueras de Estambul, y la lista de invitados, que incluía a varias figuras reconocidas del mundo del espectáculo. Los diseñadores encargados del vestido de la novia y del traje de Cenk fueron entrevistados, pero todos evitaron hablar sobre la polémica familiar. En un giro inesperado, varios colegas de Cenk Torun comenzaron a expresar su apoyo públicamente. Actores, actrices y directores con los que ha trabajado en el pasado compartieron mensajes de solidaridad en redes sociales, destacando su derecho a tomar decisiones personales sin presiones externas. Uno de sus antiguos compañeros de reparto incluso escribió: "Cenk, seni yar tanıyorum. Kalbinin sesini dinlemen en Dorusudur, te conozco desde hace años. Lo mejor que puedes hacer es seguir la voz de tu corazón". La novia, hasta ese momento en silencio, decidió hablar por primera vez a través de un comunicado escrito.
En él, expresó su tristeza por la situación, pero también su determinación. Ben Senki se villorum bebirlikte ayat kurma kararms narkas deim, amo a Senki y estoy comprometida con la decisión de construir una vida juntos. Su mensaje fue recibido con ternura por muchos, aunque algunos medios cuestionaron si realmente sabía en qué se estaba metiendo. El drama familiar dio un nuevo giro cuando se anunció que Semil Torun no asistiría a la boda. La noticia fue confirmada por un portavoz cercano a la familia, quien aseguró que la decisión fue tomada tras múltiples intentos fallidos de reconciliación. Esta ausencia fue vista por algunos como una muestra de intransigencia, mientras que otros lo interpretaron como un acto de coherencia personal. Llegó finalmente el día del enlace. Bajo un cielo despejado y con una decoración elegante, Senk Torun y su novia se dieron el sí, acepto ante un centenar de invitados. La ceremonia fue emotiva, y aunque faltaban algunos rostros familiares, la atmósfera estuvo cargada de amor y emoción. Durante los votos, Senk miró a su esposa y dijo, Senin levirlik tejer sorlunus te sindengelevile inanjorum, creo que contigo a mi lado, podemos superar cualquier dificultad. Estas palabras arrancaron lágrimas a más de uno en la audiencia. Tras la boda, la pareja se dirigió a una breve luna de miel en la costa del mar Egeo. Allí, lejos del ruido mediático, compartieron las primeras imágenes juntos como recién casados. Mientras tanto, los medios seguían debatiendo si la reconciliación con la familia sería posible en un futuro cercano. Algunos analistas de la farándula turca señalaban que, con el tiempo, las heridas podrían sanar, especialmente si llegara un nieto que hiciera cambiar de parecer a Semil Torun. Una semana después de la boda, Senk reapareció en un programa de entrevistas muy conocido. Con una expresión serena y confiada, habló abiertamente sobre todo lo ocurrido. Benik bir saman aileme srt sevir medin. Ama ayat controlu de bende mal, nunca le he dado la espalda a mi familia. Pero también debo tener el control de mi vida. Durante la entrevista, se mostró reflexivo, aunque también firme, repitiendo que la felicidad no siempre se encuentra siguiendo las expectativas de otros. Por su parte, Semil Torun fue visto por última vez en una gala cultural, donde evitó preguntas relacionadas con su hijo. Sin embargo, testigos aseguran que se mostró pensativo durante gran parte del evento, como si los recientes acontecimientos aún le pesaran. Algunos familiares cercanos aseguran que, aunque no lo admita, extraña profundamente a su hijo. Lo cierto es que esta historia ha puesto en evidencia los conflictos que pueden surgir entre tradición y modernidad, entre el deber familiar y la libertad personal. Para muchos, Senk Torun se ha convertido en un símbolo de valentía por defender su amor frente a la adversidad, mientras que para otros, la situación refleja una ruptura dolorosa en los lazos familiares. En las redes, el hashtag #Senkinjolu, el camino de Senk, se volvió tendencia, con miles de usuarios compartiendo mensajes de apoyo. Experiencias personales y reflexiones sobre la importancia de elegir la felicidad por encima de todo. La historia, aunque controversial, ha generado un debate profundo en la sociedad turca sobre el papel de la familia, el respeto a las decisiones individuales y los límites del amor filial. A día de hoy, Senk y su esposa siguen adelante con sus vidas, alejados en parte de la vida pública, pero sabiendo que sus acciones marcaron un antes y un después. Quizás, en el futuro, haya espacio para el perdón y la reconciliación. Pero por ahora, ellos caminan juntos, convencidos de que hicieron lo correcto. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios sobre este sorprendente giro en la vida de Senk Torun. Nos vemos en el próximo video con más noticias exclusivas del mundo de las celebridades.